Hay algo que me está golpeando duro últimamente, especialmente dentro de nuestras comunidades espirituales. Espiritismo, ocha, palo. Y estoy hablando desde adentro del camino, no como alguien atacando las tradiciones, sino observando al practicante, porque sigo viendo el mismo patrón repetirse una y otra vez. Y muchas veces la enseñanza más profunda que me ayudan a entender estas cosas vienen de principios que aprendí mucho antes de entrar en este mundo. No porque esté tratando de predicar religión, sino porque la verdad deja huellas en todos lados. Y recientemente, un principio bíblico me cayó encima de una manera completamente distinta. Y de ahí nació esta reflexión. Cuando no pueden tocarte directamente, la batalla después de la batalla. Cuando en la escritura buscaron a el brujo, a Balaam, para maldecir a Israel, él descubrió algo. No podía maldecir lo que estaba protegido. Cada vez que abría la boca, le salían bendiciones. Pero la estrategia no terminó ahí. El ataque cambió de forma. Si no podían destruirlos directamente, entonces iban a tentar a que se destruyan ellos mismos. Y ese es uno de los trucos más viejos que existen. Porque si somos sinceros, esto pasa constantemente en los caminos espirituales. No siempre mediante ataques directos, sino por lo que se despierta dentro del practicante después. Porque muchas veces el verdadero peligro no es el conflicto. El verdadero peligro es lo que el conflicto produce dentro de ti cuando baja el polvo. Alguien te falta el respeto y de momento viene suave, asustado, pidiéndote disculpas, hablando bajito, tratando de calmarte, tratando de hacerte sentir elevado espiritualmente, importante, poderoso. Y si no estás velando, el ego entra calladito al cuarto. No el ego normal, el ego espiritual, el más peligroso de todos. Porque ahora el practicante empieza a sentirse intocable, validado por el miedo superior, escogido, místicamente importante, protegido de una manera que infla la identidad en vez de profundizar la humildad. Y ahí es donde mucha gente empieza a perderse calladamente. No porque los sistemas sean falsos, no porque los espíritus los abandonaron, sino porque el practicante poco a poco se puso a sí mismo en el centro. Y eso se ve por todos lados ahora mismo. Gente usando a los orichas como intimidación, usando los espíritus para meter miedo, convirtiendo linajes sagrados en accesorios para el ego, subiendo amenazas disfrazadas de espiritualidad, riéndose y diciendo: si me escuchas riéndome en un problema, corre, ojo conmigo que soy hijo de Changó, mis muertos no fallan, como si las fuerzas sagradas
existieran para ayudar al practicante a frontear en las redes. Eso no es poder, eso es intoxicación de identidad, porque la verdadera fuerza espiritual no le quita responsabilidad al practicante, si acaso se lo aumenta. La misma fuerza que te protege también puede empezar a corregirte el día que el alineamiento empieza a desaparecerse. Porque orilla, espíritu, muerto, fundamento, ninguno de esos caminos fue diseñado para poner al practicante en el centro. Fueron diseñados para humillarlo. Eso no es poder. Eso es pérdida de alineamiento. Porque la verdadera fuerza espiritual no necesita estar fronteando cada 5 minutos. El verdadero poder es contención, disciplina, control, la capacidad de mantenerse centrado aún después de ver movimiento espiritual alrededor tuyo. Porque la segunda batalla no siempre viene como destrucción. A veces viene como elevación sin fundamento, como aplauso después del dolor, atención después del aislamiento, revelación después del sufrimiento. Y si no estás velando, tu ego va a construir un trono con la misma sabiduría que vino a liberarte. Por eso la humildad importa tanto, no porque la debilidad sea santa, sino porque el ego sin control distorsiona la percepción. Una persona puede empezar escuchando correctamente y poco a poco empezar a filtrarlo todo a través de sí mismo. Cada coincidencia se vuelve destino, cada emoción se vuelve profecía, cada desacuerdo se convierte en ellos no pueden ver lo que yo veo. Y poco a poco el discernimiento empieza a morirse en silencio. Y entonces me vino otra escritura a la mente. Cuando los discípulos regresaron contentos porque hasta los espíritus le obedecían, Jesús los frenó rápido y le dijo: no se alegran porque los espíritus le sujetan, alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Eso tiene un peso demasiado grande, porque hay gente que sobrevive la ceremonia, pero se pierde en la identidad después. Gente que sobrevive la revelación, pero se vuelve adicta a parecer profunda. Gente que sobrevive ataques espirituales, pero se intoxica con las reacciones después. Y muchos practicantes no caen porque los espíritus los abandonaron. Caen porque la humildad se fue primero. Porque el día que una persona se intoxica, sentirse poderosa deja de ser enseñable. Y el momento que un practicante deja de ser enseñable, se vuelve peligroso para sí mismo. Eso es lo que mucha gente no entiende. La fuerza espiritual nunca fue diseñada para hacernos sentir más grandes que los demás. Fue diseñada para hacernos más pequeños delante de Dios, más pequeños delante del Espíritu, más disciplinados, más correctos, más responsables, no más escandalosos, no más teatrales, no más consumidos por la identidad. Quizá por eso una de las verdades espirituales más profundas jamás dicha fue el necesario que Él crezca y que yo disminuya. Porque el momento que el yo empieza a crecer demasiado, el alineamiento empieza a desaparecer en silencio. Los sistemas no son lo que necesitan reconstrucción. La arquitectura interna del practicante sí,
Porque la mayor protección contra la oscuridad no es la obsesión con el poder, es la humildad, la capacidad de caminar con fuerza sin la necesidad de recordarle al mundo entero que la cargas, la capacidad de experimentar movimientos sin terminar adornándote a ti mismo después, la capacidad de mantenerse aterrizado, aun cuando el mundo espiritual te recuerda que es real. Eso es la batalla después de la batalla. H.